Yo soy Andy. Yo soy Jacket. Yo soy Mitzi. Yo soy Valeria y bienvenidos a Notas de Voz. Un espacio creado para compartir nuestras opiniones, creencias y experiencias de aquello de lo que se habla, pero también de lo que se calla. Netear pues. Y en donde creemos que el ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres hace la unión. Y la unión hace la fuerza. Aquí no hay opiniones incorrectas, así que ponte cómodo y disfruta con nosotras de este exquisito espacio creado para ti. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio, el episodio número 4 de Notas de Voz. Hoy vamos a hablar de un tema que casi no se habla, muy raras personas han tocado este tema, es un tema muy interesante y creo que es un tema para reflexionar, ¿no? Vamos a hablar de las cárceles en México, la vida en la cárcel de México. Obviamente nosotros no tenemos experiencia ni que yo recuerde a algún familiar en la cárcel. Sin embargo, pues es un tema que no se toca, ¿no? Y creo que es bueno que nosotros nos pongamos a pensar qué hay detrás de solo la cárcel, solo los presos que están ahí, solo de la delincuencia y todo eso. Bienvenidos. Y la verdad, bienvenidos. Hola a todos. La verdad es que es un tema que me llama mucho la atención realmente porque, como tú dices, es de que casi no se habla, pero también creo que como casi no se habla, México tampoco se ha dado la tarea de informarse, ¿no? Si bien casi no se habla, sí hay expertos en el tema, personas que se preocupan por este lado, pero casi no sabemos información sobre eso y se me hace muy interesante. Hay una chica a la que yo sigo que se llama en Instagram, que se llama Saskia Niño de Rivera, y ella está muy metida en este tema por su organización, por lo que su organización conlleva, ¿no? Uh-huh. Y algo de lo que ella habla siempre es que pues realmente la sociedad de México se ha vuelto como muy... ¿cómo decirlo? Pues como muy poco empática al tema, muy poco empática a hablar de todo lo que conlleva tocar este tema, como por ejemplo, la delincuencia en México es muy evidente. Creo que es tan evidente que personas de otros países te preguntan, oye, cuando los conoces, ¿y qué tal aquí, no? O hasta temen venir o conocer México por el hecho de la delincuencia, lo que se sabe de México. Perdón que te interrumpa, pero no, está bien. Esa parte que comentas, Mitzi, es súper interesante porque yo, por ejemplo, cuando estuve en Francia, me decían amigos de que, oye, pero es que ahí roban, matan, o sea, te decían todo lo malo. Y yo decía, pero ¿por qué creen eso? Y donde yo vivía, porque viví un mes con una familia, esta señora ponía la televisión abierta y toda la parte, pues, informativa, los noticieros y todo decían, o sea, si sacaban alguna nota de México, y eso era raro, sacaban lo malo. Y yo decía, ay, qué triste que solo sepan eso de México, ¿no? Porque pues como tal, y algo que me ha gustado mucho, y no soy yo para decirles, ¿no? Pero tampoco para contarles, pero realmente me gusta mucho cuando gente que me sigue de otros países me dice, wow, qué bonito, no me imaginaba eso de México. Y yo les digo, es que no es todo lo malo que ustedes ven o que, pues desafortunadamente los medios de comunicación de otros países reflejan de México, pero realmente a mí me encanta por eso subir y postear y todo eso. No, y está bien, pero, o sea, está de toda la razón de sentirse con duda por el hecho de la delincuencia en México, porque sí hay bastante, ¿no? Y al final de cuentas es algo que la sociedad necesita, ¿cómo se llama? Necesita cambiar, ¿no? Porque empieza, ¿no? Necesita concientizar.
porque empieza desde lo más básico, o sea, la delincuencia en México empieza por el hambre, una gran parte de México es por el hambre, Es por la correcto. O la educación, necesidad, ¿no? La necesidad de poder necesidad. salir adelante. exactamente. Entonces, tan solo empezando por el hambre, la educación en México, en cuanto a los niños, ¿no? Y cómo las cárceles se vuelven un soporte para la delincuencia en, en lugar de convertirse en un soporte para la sociedad, ¿no? Como tal, Ujú. como en lugar de rehabilitar al delincuente, de reinsertarlo, crea más, ¿cómo se llama? Hace una Canal, escuela, ajá, crea más canales contactos. de delincuencia. Inclusive creo que hasta el que entra a la cárcel siendo inocente, que no es culpable del delito que se le acusa, creo que sale en un mood diferente, en un trip diferente, en una sintonía diferente por todo lo que se vive dentro de la cárcel. Creo que hasta ellos mismos se corrompen porque no les queda de otra, o sea, para sobrevivir ellos ante esa realidad que se vive dentro de las cárceles en México, a ellos les toca ponerse a las vivas y si no le entran, se lo comen vivo, ¿no? Ujú. Así es, o sea, definitivamente sí, sí podemos concordar, yo creo que todas, que parte de todo esto, o sea, o gran parte del problema es todo lo que hay detrás de lo que vivimos como mexicanos, ¿no? Que es, por ejemplo, que hay hambre, que, por ejemplo, la economía está muy mal últimamente también con esto del coronavirus, también que de alguna u otra forma no existen vaya, no existe justicia de una, o no se ejerce la justicia de manera adecuada, mejor dicho, ¿no? Y que también eso hace que la misma vida te haga irte por caminos que no son los mejores, ¿no? Claro que eso no te va, no, o sea, no vas a, tampoco es justificación de decir, ah, bueno, pues mata y ya está, o sea, no, pero sí también entendemos, debemos entender que también parte de todo esto es el mismo sistema que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Es que que eso yo es, creo que, ajá. por ahí entra la empatía, ¿no? Ujú. Entender esa parte. Ujú. Sí, yo creo que no solamente el sistema, o sea, yo creo que engloba tanto todo, es la educación, o sea, lo acaba de decir Mitzi, empieza por algo tan básico como son las necesidades. Después de ahí, la educación también, Y ok, la educación, las necesidades básicas, las perdón. necesidades básicas, no, sí, porque sí son necesidades básicas. La educación y también el sistema penal y el sistema de justicia que tenemos no es eficiente, entonces prácticamente es como un ciclo, un círculo vicioso. Bueno, se repite, se tiende a repetirse. Sí, ahora, por ejemplo, ya hablando pues un poquito de la parte exterior, a mí sí me gustaría contarles una experiencia que yo Ok, viví estando, o sea, visitando bueno, en un centro de reinserción social aquí en Mérida. Realmente todo comenzó porque tengo un amigo que dentro de la parte de la religión, del católico, bueno, yo soy católica, a mí me invitó a este grupo que es tal cual un grupo dedicado a llevar la palabra de Dios a lo que son los centros de rehabilitación, de reinserción, perdón, y como tal, se me hizo muy interesante porque él me dijo, mira, sí han cometido errores como todos los seres humanos, a lo mejor unos no tienen justificación y todo, pero siguen siendo seres humanos, siguen sintiendo, siguen, pues de alguna forma, como decía Mitzi, o sea, al final de todo esto conlleva a muchos problemas que la misma sociedad ocasiona, ¿no? Eso no quiere decir que sea eh, ah, justificable. justificable, pero definitivamente creo que siguen siendo seres humanos. Ahora,
algo que me pareció muy interesante es que bueno, les voy a contar más o menos mi Ok. experiencia la primera vez que yo fui. Como tal, yo nunca había visitado una cárcel y como tal, para mí el primer día sí me sentía nerviosa, estaba como, oh my God, o sea, porque vas a estar con ellos y todo, y para mí era como que, ay, no sé, era una experiencia para mí Sí, muy nueva, ajá, sí, sí, sí. Nueva. muy nueva, entonces estaba súper nerviosa y todo, pero bueno, gracias a Dios, mi amigo es una persona maravillosa y me dijo, tú tranquila, si te sientes incómoda, dime, o sea, realmente él con todo, ahora sí que nos dieron reglas, lo que sí es que no lo puedes abrazar, no puedes tener un contacto más directo porque son reglas, ¿no? Entonces, mira, te recomiendo que vayas así y así. De hecho, ellos tienen un uniforme para que sean identificados, que es la playerita del grupo, y así, ¿no? Yo llevaba una blusa blanca porque pues no tenía, porque realmente no me involucré demasiado por cuestiones de que no solamente es ir a visitarlos, sino que un día de la semana se Como juntaban para, responsabilidades, ¿no? sí, responsabilidades como juntarse unos días antes para ver qué tema se va a tocar, porque como tal se tocaban temas de la Biblia y, o sea, ya como un poquito más del objetivo al que se iba a hablar con ellos. Entonces, pues hay un trabajo detrás, ¿no? Y yo realmente, pues mi agenda ha sido como complicada y se pegaban mucho con mis horarios de clase y bueno, cuestiones ya más de la organización y todo, pero realmente él es una persona que hasta la fecha está involucrado en el grupo y como tal me cuenta y como pues realmente iban frecuentemente ahorita con lo del coronavirus, pues no pueden tener acceso. Coronavirus. Coronavirus, perdón, mi Spanglish, Coronavirus. pero sí, realmente es una persona súper involucrada y él me ha contado muchas más experiencias que te quedas como que con la boca cerrada Ok. porque sí, o sea, porque una cosa es vivirlo o presenciarlo o tener ese acercamiento a decir, ah, sí, le pasó a aquel y así, ¿no? La verdad es que te pone en una situación así como que, wow, o sea, si llegas hasta a preguntarte, ¿de verdad se lo merece o realmente pues es su consecuencia? O sea, son muchísimas cuestiones que uno se Sí. empieza a Pero, preguntar. claro, aquí nada más hay algo súper importante que quiero como que retomar de todo lo que nos estás contando, Andy. Sí, Siguen siendo seres humanos. O sea, y de sí. alguna u otra forma, no sé cómo tú lo viviste en la cárcel, vaya, en ese momento en el que fuiste a ese lugar, cómo viste que estaban ellos en el lugar en donde duermen, cómo viste que estaban en general, ¿no? Yo creo que también parte de esto es concientizar que siguen siendo seres humanos y que cometieron errores como todo ser humano, más graves o en menor grado o en mayor grado, sí, pero que de alguna u otra forma siguen teniendo derechos por ser seres humanos, Eso ¿no? sí es. Y que en el momento en que nosotros o sea, o vemos, porque muchas veces en las películas podemos observar que hay cárceles en las cuales están, vaya, en condiciones deplorables, o sea, Sí, inhumanas, fíjate inhumanas. que Y eso que dices, comentas es totalmente cierto. O sea, de que cometieron lo que cometieron y pues de que tienen que pagarlo en la cárcel y encerrados, estoy de acuerdo, pero definitivamente lo que comentas de sus derechos humanos creo que es súper válido porque independientemente de la persona que sea, creo que todos merecemos pues vivir mínimo con las necesidades básicas. Eso sí, sí claro, creo. Oigan, Ah, yo tengo como una duda que me gustaría hacerles. O sea, miren, ustedes sí lo digo, tú, Andy, que lo viviste en carne propia, que supiste de una historia más cercana, que alguien te lo contó, alguien que está en esa situación específicamente te contó que supiste más allá su historia, ¿no? Pero siento que es un poco difícil entenderlo desde la parte externa, desde la parte como sociedad, el hecho de que una persona que
desde el punto como sociedad y desde el punto como víctima, siento, ver a esa persona que te hizo daño, o sea, en el dado caso en el que sí fue culpable y en el dado caso en el que terminó en la cárcel, ¿no? Yo siento que sí es un poco difícil desde esa tercera persona verlo como lo que se merece finalmente, ¿no? Porque tiene derechos humanos, sigue con derechos humanos, merece una reinserción a la sociedad, sí, pero siento que nuestro sistema, en el hecho de que hizo, no sé, me robó, ¿no? Me robó mi coche y llevé hasta las últimas consecuencias todo esto y finalmente está en la cárcel. Digamos que es un chavo que tenía problemas como lo que estamos diciendo, que lo llevó a esa situación y en la cárcel, en las cárceles mexicanas están diseñadas de una manera, o sea, no como tal diseñadas, pero se convirtieron en una escuela para delincuentes. Entonces, siento que verlo desde una tercera persona, y cuando sale ese chavo, digámoslo así, ya no solamente va a robar autos, sino ya va a hacer otras cosas peores por cómo están diseñadas, no quiero decir diseñadas, sino por cómo se formaron finalmente las cárceles. Siento que, y cuando salen, ya es como, ya verlo desde mi perspectiva como sociedad y como humano, es como, o sea, es un monstruo, ¿no? Ya sale siendo un monstruo y ya lo vemos desde una manera, no sé, más difícil poder entender que es un humano y que Poder finalmente simpatizar, ¿no? Con esa persona poder que acaba de salir de simpatizar la con cárcel. eso. Pero, ajá, ahora, Ujú. O sea, antes de que nos hable más, más del tema Mitzi, que ella realmente sabe más de todo esto que Ajá. no sé tanto, pero o sea, estás más inmersa en el tema, ¿no? Yo que creo, y ya tú me dirás, que realmente, igual por el mismo, hay mucha gente que está en la cárcel que es inocente y que, como bien lo dijeron hace rato, ¿no? Pero también que cuando, o sea, cuando salen de ahí, lo que hacen es hacer lo mismo que aprendieron en la cárcel, ¿no? Sin embargo, también lo pienso desde la forma de ellos. Si a mí me metieron a un lugar injustamente, ¿yo por qué ahora voy a salir haciendo el bien? O sea, no sé si me explico. O sea, como que de alguna u otra forma también llega un poco a decir, o sea, ¿para qué hago algo bueno? O sea, aún así me van a meter a la cárcel, ¿sabes? Va a ser así como que, o sea, Que, no que sé. no sucede en todo caso, ¿verdad? O sea, no es como que todos salgan y digan, Ah, sí, voy a... no, así es, no, no. Pero realmente sí creo que es importante como poder simpatizar, o sea, tanto con los que acaban de salir como los que realmente ni siquiera, o sea, entran y salen así como si fuera, no sé, hotel, o sea, no sé. Hotel. Es que sí. Pero a lo que yo me no, es que refería sí, y muchas personas. preguntándoselo más específicamente, digamos, a Mitzi, que está un poco más empapada de este tema, es cómo nosotros podemos simpatizar un poco más o entender más a profundidad qué es lo que necesita, eh, qué es un sistema efectivo para que esto no siga ocurriendo, para que también la sociedad se eduque de esa manera en la que ya no hay que juzgar solamente, sino buscar una reinserción efectiva. Es que, mira, yo creo que todo empieza desde uno como persona. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien en la calle que está pidiendo dinero? O cuando vemos que están durmiendo debajo de un puente, ¿no? Los ignoramos. O sea, esas personas son ignoradas. Eso es tanto por el gobierno como por la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que alguien les lleve una torta de jamón y queso, a esas personas que están sin casa? Ya no digo que se les dé dinero, sé que hay personas que no aceptan el hecho de que les des otra cosa que no sea dinero, pero eso ya depende de esas personas. Ahí sí no hay como justificación para hacer un delito porque se le está dando como lo necesario, pero la neta es que no, o sea, en México no existe una organización
una organización de parte del gobierno como para cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los homeless que están en la calle, por lo menos, por ejemplo, en invierno tienen dónde irse a dormir, ¿no? O sea, tienen dónde pasar, ¿Qué son homeless? Perdón. dónde no estar debajo de la nieve, como sin casa. O sea, que no, los de la calle, esos son homeless, Okay. perdón. Al final de cuentas, Okay. no están tan al ahí se va, ¿no? Pero en México sí. En México no existe un sistema de apoyo ni nosotros como sociedad hacia esas personas, ni el gobierno hacia esas personas, ¿no? Entonces lo que hacemos es señalarlos y decir que como, ay, pobrecita, ¿no? Y ya. Y cuando cometen un delito, entonces ya no se vuelve pobrecita, ya se vuelve así como de que, ay, hijo de su madre, ¿no? Pero al final los ignoramos. Que se muera, lo peor. Los dejamos a un lado, ¿no? No ayudamos como sociedad a estas personas, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Es que era justo lo que iba a decir. Mira, me acaba de pasar algo y se los quiero contar así como rápido. Ahí por mi trabajo hay muchos niños sin hogar y muchos niños que trabajan en los semáforos y trabajan en las calles y vendiendo chicles y limpiados, y realmente es impresionante la cantidad de niños que se encuentran en esa situación tan difícil para México, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando fue la rosca de Reyes, yo compré una rosca de Reyes como para 8 personas y yo iba con la rosca de Reyes y me quedé, una niña me dijo que si le podía regalar, pero era una niña y como 4 niñitos más, ¿no? Y yo en ese momento dije, sí, me partí la rosca, se las di y todo. Y finalmente surgió un comentario después de la parte en la que o sea, con la persona con la que yo iba, que fue como, esos niños ahorita son niños marginados, son niños de la calle, pero en algún momento te van a asaltar y en algún momento se van a volver delincuentes. Y los ves y dices, pues sí, tristemente así es este proceso en México, que estos niños en algún momento por necesidades básicas y por personas aprovechadas van a entrar a grupos o ya están en grupos que finalmente se van a convertir en delincuentes, ¿no? Ahora, ahí hay dos puntos muy importantes. Tocaste el tema de los niños, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si un niño está en la calle en horas escolares, la policía se los lleva, ¿no? Y si es culpa de la mamá que el niño no esté en la escuela o el papá, la policía, o sea, hay una multa para los padres realmente porque sus hijos no están donde deberían de estar. Esos niños deberían de estar estudiando, ¿no? Esos niños deberían de estar recibiendo educación, no importa si sean pobres o no, todos los niños deberían de tener derecho a la educación, ¿no? Que la educación es lo que les va a dar la herramienta para salir adelante, pero también lo que les va a ayudar a distinguir entre el bien y el mal, porque los niños todavía están aprendiendo a distinguir qué está bien y qué está mal, ¿no? Y ese es un primer punto muy importante, pero el segundo es que la delincuencia organizada en México se agarra de los niños, se agarra de los niños y de los adolescentes porque un niño no se le puede procesar. Entonces, ellos los agarran para hacer cualquier tipo de delito. De trabajo. Trabajo, ¿no? De trabajo, ¿no? Y estos niños dicen que sí, porque es el único apoyo económico que ellos ven como acceso a que puedan comer todos los días, ¿no? Claro. O ayudar a sus papás, yo o ser parte del ingreso. Exactamente. No, bueno, sí. Sí, porque hay muchos de esos niños que sus papás están en la cárcel y no hay nadie que vea por ellos. Y quienes tienen que pagar, ¿cómo se llama? Pues al final de cuentas, tienen ellos que pagar sus propios servicios básicos. En la cárcel, bueno, ellos les mandan dinero a sus padres con el dinero que obtienen de la delincuencia. Estaba escuchando a esta chica, Saskia Niño de Rivera. Ella decía que de los 14 a los 17 pueden estar privados de la libertad.
Ujú. Antes no se les puede privar de la libertad para nada. Pero haz de cuenta que la pena máxima por privarlos de la libertad, o sea, el tiempo máximo que pueden pasar privados de la libertad son 5 años, no más de 5 años. Entonces, ¿qué hacen? Salen de ahí y siguen trabajando para la delincuencia. ¿Por qué? Porque Ujú. a lo mejor la misma delincuencia les paga abogados, provee. y entonces ellos Ajá. les provee lo que ellos necesitan, y ellos se sienten, o sea, se siguen sintiendo como yo sigo En trabajando. deuda. O sea, yo a pesar de Ajá. que estoy en la cárcel, sigo trabajando porque Ujú. porque ellos están viendo por mí, y yo tengo que seguir trabajando. O sea, ellos me siguieron dando de comer, ¿no? Y es más, Pero perdón, fíjate que perdón, no se pero vuelve un círculo necesariamente, vicioso. y no necesariamente, ahorita que estabas comentando Ajá. lo de que les provee y todo eso, a veces ni eso, a veces Ujú. nada más los amenazan. Si te vas de aquí, te va a pasar esto, le va a pasar esto a tu familia, porque igual eso estaba comentando con una amiga, allá en Nuevo León pues se da mucho toda esta parte, y me estaba diciendo, es que por ejemplo se llevaron a la mamá de una amiga de un pueblo, se la llevaron porque era enfermera y la trataban bien en el sentido de que, ok, o sea, vas a checar a los que llegan, a los que los balacean y así, y solamente tienes un mes una vez al mes para visitar a tu familia. O sea, a ese grado de que los amenazan, o sea, de que no solamente es de que, sí, te doy, sino es de que si no lo haces, te pasa esto. es O sea, secuestro, te va es en feria. prácticamente secuestro. Yo he conocido, hay un documental que pues está muy interesante, que es acerca de las escuelas para sicarios. Bueno, como que ese es tema aparte, pero bueno, junto con eso vi una historia de una persona que tenía, creo que no tenía como un trabajo como tal, pero alguna vez en su vida había trabajado en un local de pizzas, haciendo pizzas, y él sabía hacer pizzas, y lo secuestraron y solamente lo dejaban vivir porque él les dijo, oigan, yo sé cocinar, yo sé hacer pizzas, les puedo trabajar acá, obviamente sin sueldo, sin libertad, sin nada. Él solamente se dedicaba a hacer pizzas para organizaciones delictivas, y solamente así sobrevivió hasta que pudo como escapar, pero llega hasta hacer secuestro. Sí, o sea, Claro. nada más, justamente volviendo un poquito a lo de las cárceles, nada más como dato, hay 447 establecimientos, o sea, para precisamente, se dividen en municipales y estatales, ¿no? Pero algo curioso nada más es que el 56% de toda la población total tiene una sentencia, sin embargo, un 44% no la tiene. Entonces, desde ahí... Y luego se la pasan Sí, años esperando su están sentencia. ahí por mientras, en lo que su sentencia Ajá. llega. Y mientras, haz de cuenta que su sentencia, no sé, puede ser de 40 años, pero si ya te pasaste 10 años ahí, o sea, realmente, No te lo cuentan. o sea, no te lo cuentan, o sea, no te dicen, bueno, ya te pasaste 10 años aquí, te vamos a restar de tus 40 años esos 10 años. No, o sea, son esos años plus tu sentencia. Exactamente, así es, imagínense. O sea, y también... Ahora, ¿qué, Sí, adelante. perdón, ¿qué pasa con los que están ahí? Muchas de las personas que están ahí no son verdad, o sea, no son los delincuentes que vemos que matan o los sicarios que vemos que hacen las balaceras o sea, que se meten en balaceras con el ejército mexicano. No son nada de eso. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Porque es todo un círculo vicioso. Porque a un policía le pagan un bono por meterte a la cárcel, ¿no? O sea, depende de la gravedad del delito, es el bono que el policía se lleva a su, ¿cómo se llama? A su cartera, cuenta, sí, pues a su sí. cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, como son muy mal pagados los empleos en México, un policía va a buscar meter a alguien a la cárcel, ¿no? Pero a veces, o la mayoría de las veces, esto no es así, o sea, no meten a los verdaderos delincuentes, ¿no? A los Sí.
a los que quizás necesitan más de una reinserción social que por ejemplo, estaba escuchando el otro día que la mayoría de los que de los que se les procesan es por ¿cómo se llama? Delitos patrimoniales, ¿no? Es decir, porque Robos. Robo, casa, habitación y eso, ¿no? patrimoniales como por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, como deudas, ¿cómo se llama? No sé, como algo que tiene que ver más con pues por el Propiedades hecho de no y... pagar, ajá, algo más como Ok. estafa, como robos, como todo lo que tenga que ver como en cuanto al dinero, ¿no? A la parte económica, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si una empresa o una persona estafa a alguien porque, no sé, le prometió algo y no fue así y se quedó con el dinero. O sea, esos delitos, la mayoría de las personas que están en la cárcel, el porcentaje es un porcentaje alto de delitos patrimoniales, ¿no? Sí, todos los delitos en cuanto a por ejemplo, las personas que falsifican su declaración de impuestos, todo esto que tiene que ver con el money, la Money, mayoría, money. el porcentaje que hay en la cárcel es mayor que Que fíjate que por la ajá. zona geográfica aquí en Mérida, lo que más, bueno, yo supe de de la zona que fui a visitar fue, bueno, es más como de violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que igual como que depende de la zona, Porque pero Depende de la- bien igual ajá, ligado por la parte económica. O sea, al final siempre como que esa parte económica viene a afectar de muchas maneras en el ámbito familiar y social igual. Entonces, sí, es bastante... en el caso de Yucatán, lo que pasa es que sí hay una violencia, o sea, sí hay un alto índice de violencia de género. eh, Derivada del alcohol es lo que y yo sé. ajá, Del del alcoholismo. alcoholismo del alcoholismo. Pero, pero bueno, ese es otro tema aparte. Sí, así es, La pero cosa aquí, el punto es si verdaderamente hay una reinserción para los presos, Ujú. porque al final de cuentas, si nosotros hacemos un cambio en ellos, o podemos ayudarles a hacer un cambio en ellos, más bien esa sería la frase correcta, puede haber un cambio en la sociedad, ¿no? Y también nosotros, o sea, cómo nosotros podemos parar todo lo que hay detrás de la delincuencia y de las cárceles en México, ¿no? Parar o Es muy aportar cruda igual. es muy cruda la realidad para ellos, ¿no? Creo que yo sí creo que se puede hacer un cambio, ¿no? Creo que hay muchas maneras, por ejemplo, el hecho de que si te pasó, o sea, si cometieron un delito que te afecta a ti, o sea, que tú eres la víctima, lo digas, que queden los registros, a lo mejor, y sí, México no es el país más, el primer país en solucionar, en los casos que tiene ¿cómo se llama? De denuncias, ¿no? Pero que quede el registro ahí, ¿no? Entre más registros haya, el gobierno se va a dar cuenta, ¿no? De lo que verdaderamente está sucediendo en el país. Creo que ellos ya lo saben por el mismo entorno social que tenemos, pero necesitamos que quede registrado, ¿no? El papelito siempre es un apoyo. Marca la habla. diferencia. Habla. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, creo que debemos de dejar ver al delincuente como, como algo, o sea, ver el delincuente y el delito como algo personal. Hay una frase que usan a veces en las relaciones que dice, lo que no es en tu año no te hace daño o algo así. Pues lo mismo aquí. Si no te lo hizo a ti, no tienes por qué
¿cómo se llama? Sentir odio hacia estas personas, ¿no? Entiendo Pero, que ajá. si viviste un episodio de, ¿cómo se llama? Un episodio de, no sé, de algún delito, que si tú viviste algún delito en carne propia, entiendo que haya cierto resentimiento hacia esta parte de la sociedad, pero pongámoslo así. Tu papá o tu mamá o tu hermano cometió algún delito que no tiene nada que ver contigo. Metió la pata, se equivocó, no sé, a lo mejor tu hermano, sintió necesidad, económica y fue y metió la pata y asaltó junto con otros, junto con otras personas, ¿no? A lo mejor, tu papá cometió un asesinato, no sé, muchas diferentes cosas, pero no dejas de ver a tu familia como lo son. Creo que cuando nosotros vemos a nuestros familiares en una situación vulnerable, decimos, ¿cómo le ayudamos, no? Porque sí está mal, metió la pata, pero tampoco quieres que viva, o sea, que por meter la pata viva de una manera, Inhumana. ¿cómo se llama? Inhumana, ¿no? Y entonces hasta creo que las mismas familias de los presos intentan hacerle la vida más llevadera dentro de las cárceles. Creo que nos deberíamos de poner en esos lugares, ¿no? En el que el preso no es nuestro enemigo, nada más porque cometió algo, ¿no? Que ni siquiera, nosotros ni siquiera sabemos si ellos son culpables o no. Ellos y las personas que vivieron el delito lo saben, pero nosotros ni siquiera podemos meter las manos al fuego por ellos o no, ¿no? O sea, decirles lo contrario. Entonces creo que debemos de ser más empáticos como sociedad. Debemos de mirarlos a ellos como humanos, porque cuando pasa esto con nuestros propios familiares, los miramos como seres humanos, no los miramos como escoria del mundo, los miramos como seres humanos. Creo que debemos de mirarlos más como seres humanos, como lo que son, ¿no? Lo, Y ajá. ajá. Sí, continúa. Lo que creo también en esa parte, y te entiendo perfectamente lo que intentas decir, este, y, y tal vez hasta cierto punto también perdonar a esas personas que sí te hicieron un daño, porque muchas veces las personas que tienen ese rencor es porque dañaron, vaya, a algún familiar de ellos o algo por el estilo, o a sus hijos o a sus padres, y tienen rencor vaya, hacia el culpable o hacia el asesino. Sin embargo, también parte de eso es, bueno, parte del sanar es perdonar a esas personas, ¿no? Que es muy difícil, o sea, es un proceso, yo creo que es sumamente difícil eh, tú lograr perdonar de alguna u otra forma con la palabra, o sea, la palabra textual perdonar, porque precisamente yo estaba viendo, hay varias series en Netflix que precisamente hablan hablan de historias de presos en Estados Unidos, y justamente la historia se trata de una chica que asesinó a vaya, a su pareja en ese momento, ¿no? Pero lo asesinó, dice ella que no se acuerda qué pasó, o sea, que solo de repente ya estaba, o sea, ya lo había hecho, ¿no? Entonces, al final ella se queda completamente sola, de por sí no tenía familia, y quienes van a verla a la cárcel muy seguido precisamente son los papás de este chico, del que era su pareja. Y, o sea, a tal grado que luego hasta ellos mismos van a buscarla, ellos mismos, y una vez que ella salió, porque después de cumplir su condena salió, está con ellos. Tuvo una hija y todo, y dices, o sea, está bien, pero yo creo que ha de ser sumamente difícil. O sea, y tampoco está mal que Wow, sí. tampoco está mal que de alguna u otra forma también digas, no puedo y no quiero hacerlo, ¿no?
pero sí estar consciente que es parte de sanar por dentro, el perdonar ese tipo de cosas, ¿no? Y algo también Ay. que, sí, ya sé, es muy difícil, muy Ujú. difícil. Es muy difícil, pero Es que todo el proceso es difícil, o sea, es algo que espero que poco a poco se vaya recuperando todo esto, que todo este sistema que lleva a una persona a ser delincuente es que no solamente es el proceso, sino es un tema difícil porque los cimientos es No es algo, tan... no es tan fácil de cambiar. Nosotros como sociedad verlo diferente, sí, es posible, como dice Mitzi, finalmente tener un poco de empatía, yo viéndolo desde una tercera persona, simplemente desde sociedad, porque no conozco a una persona que esté en esa situación, nunca he visitado una cárcel, no conozco mucho del tema. Verlo desde tercera persona como una persona común a esto es un poco difícil decir, tratarlo de ver con empatía, ¿no? Sí es difícil Sí. verlo con empatía. Siento que programas como Reinserta hace que te empapes un poco más de información, te empapes un poco más de todo esto y sea una manera más fácil de ver las cosas y de entender también a esas personas. Sí. Por ejemplo, les voy a decir una experiencia, ¿no? Mi mamá estaba en la Ciudad de México. A mi mamá le robaron, bueno, en la ciudad ahí en la Ciudad de México la asaltaron, ¿no? Y me dice mi mamá que lo que sintió más que miedo fue coraje. Coraje Claro. porque a ella le costó lo que a ella le robaron. Le costó sudor, le costó esto, le costó el otro. Entonces dices, chispas, o sea, entiendo también el punto de que tenemos que ser más humanos y empáticos con esa parte, pero también yo creo que deben ponerse también en los zapatos de nosotros de decir, óyeme, o sea, estás robándome algo que yo me he ganado con el sudor de mi frente. Ujú, Estás ujú. robándome algo que, aunque sea material, a mí me costó. Y Pues fíjate que chispas. ¿vieron el video del asaltante al que jalaron así en el último momento y que se lo justiciaron por sus propias manos? Yo creo que es un poco de eso. O sea, yo creo que la empatía y a lo mejor hasta un poco de compasión viene después de un sistema más organizado y más eficaz, porque en el momento en el que te lo están haciendo, o sea, gracias a Dios yo nunca he vivido una experiencia así, pero el hecho de querer agarrarlos, de querer hacer justicia por tu propia mano y de que en ese momento no los ves como seres humanos y al contrario, los ves como cucarachas, o sea, porque de O no, o verdad sea, los ves como me tu ha tocado, enemigo. no, Los ves como tu no, y enemigo, sí, de definitiva. verdad, yo lo digo como cucarachas porque en los videos que me ha tocado ver como lo más cercano que he podido ver y justicia de propia mano es en los videos y de verdad se les ve un coraje y llega un momento en el que como persona, como humano dices, chale, pobrecito, o sea, ¿cómo lo agarran así? ¿Cómo lo pegan así? ¿Cómo lo linchan? ¿No? Pero verlo desde otra perspectiva es bien difícil, o sea, de tomar empatía en en el el momento momento. tan fresco está bien difícil. Yo creo que la, la empatía se va a generar con el cambio de reinserción que tomen las cárceles, porque verlo desde el principio puede que sí, puede que sea algo que unas personas sí logren, pero siento que es más difícil. Yo siento que en el momento en el que el sistema de justicia sea más eficaz y lleve más la reinserción como tal a la sociedad y no como una escuela de delincuentes, siento que ahí vamos a poder tener la oportunidad más abierta a que lo veamos desde una manera empática, porque fresca la situación y ahorita No. como, bueno, o a lo mejor no sé cómo está el sistema ahorita,
sinceramente, pero bueno, digamos, desde una mala organización y sistema, es difícil verlo desde una forma empática, siento yo. No, o sea, definitivamente entiendo que hay muchos presos que están arrepentidos, porque justamente es lo que hablaba Andrea, ¿no? Que nos había platicado que hay muchas personas que le dijeron, es que estoy súper arrepentida de todo esto que hice y es válido, pero también hay Sí, muchísima claro. más gente que no lo está y que Ajá. o sea, y definitivamente no somos quien para juzgarlos, pero también Sí, claro. es válido, yo creo que pensar o de alguna u otra forma no, no, ¿cómo explicarlo? No lograr empatizar bien. Siento Exactamente. que a veces es entendible en el que a lo mejor no le deseo lo peor y que le vaya mal No, claro que obvio, no. sino simplemente el decir, oye, le das esta oportunidad, digámoslo así, ¿no? Le das esta oportunidad a este chavo que te asaltó de otras alternativas que no sean exactamente la cárcel. Es difícil ser empático en el momento tan fresco de la situación, siento yo. Creo que hay dos cosas importantes aquí que tocar. La primera es, México tiene una cultura pobre en cuanto al perdón, muy, muy pobre, y cree que la venganza es justicia, y estamos mal ahí. La venganza no es justicia. Desde mi punto de vista, o sea, desde mi experiencia más bien, desde mi experiencia, a mí me tocó en Argentina, claro, estamos hablando de Argentina, no de México, pero creo que es válido porque en Argentina me asaltaron y yo de verdad recuerdo lo que pasó, pero no recuerdo ni siquiera la cara del tipo que me asaltó. El tipo me enfrentó, me puso un arma blanca en el estómago, o sea, bueno, en el abdomen y me dijo, dame todo lo que tienes, ¿no? Y recuerdo que venían en moto, ni siquiera, o sea, ni siquiera te puedo decir, eh, también era de noche, ¿no? Pero ni siquiera te puedo decir que tengo algún sentimiento hacia ellos. Recuerdo la experiencia más como pasó, pero no la recuerdo como qué coraje que me da. Sí me quitaron cosas, pero no lo vi tanto así como qué coraje, lo vi más como intenté ponerme en su lugar, ¿no? Es que, Eh, es entendible, claro que uno como tú dices, ¿no? Qué coraje que me quitaron esto porque yo lo trabajé, porque yo me esforcé para conseguirlo, ¿no? Pero a la vez creo que ellos están en una situación de desventaja, porque ellos han vivido, o sea, un delincuente es delincuente no porque se le ocurrió de la noche a la mañana, o la mayoría no es porque se les ocurrió de la noche a la mañana, es porque la sociedad los ha marginado. Narcotraficante es narcotraficante porque la sociedad los ha marginado, ¿no? Por la Entonces, sociedad o la ellos, situación, que yo creo que es Pero más la situación a veces. exactamente, la situación no tanto la ellos, sociedad. Ujú. pues la situación la crea la sociedad, ¿no? Entonces, ellos no se van a parar a pensar, ay, si tú, ni aunque tú digas, pues creo que ellos deberían de cambiar eso. O sea, ni aunque pase por nuestra cabeza eso, por su cabeza no pasa eso. Ellos no se van a parar a pensar, no, es que sí, trabajaron con el sudor de su frente. Porque ellos lo que Claro, piensan claro, es, así yo es. me estuve rifando, viviendo en la calle tantos años de mi vida y estuve viviendo así ya asados y a ellos no les importó. Eso es lo que pasa en su cabeza, porque ellos ven Pues la vida desde otra perspectiva. Sí, eso sí. Nada más Entonces, que, a ver, nada más bueno, nada más me gustaría hacer aquí como destacar los puntos que han dicho. Creo que sí es importante simpatizar, pero, o sea, no se trata de que, ay, pasó el momento, ya lo perdoné. O sea, ajá, yo no. creo que, bueno, me gustaría enfocar esta plática en cuanto a que si una persona está arrepentida, si una persona, hay que Así es. trabajarlo, hay que darle esa oportunidad Sí. de que realmente o sea, si él quiere y puede y nosotros también podemos y queremos, se dé esa apertura, ¿no? O sea, creo que aquí, sobre todo igual,
contemplar que se puede hacer algo antes y después. O sea, ¿a qué me refiero con el antes? Claro. O sea, se puede hacer, bueno, normalmente cuando sucede este tipo de situaciones, se puede prevenir, como hay un dicho que dice, es mejor que le enseñes a pescar a que le des el pescado, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que ahí sí sería importante contemplar, por ejemplo, comentábamos de que no darle el dinero a los niños, porque pues de alguna forma a lo mejor mucha gente Pues pensamos que continúa, fomentamos sí. el que Ujú. sigan los niños en la calle y todo, ¿no? Pero, o sea, digo, este es un ejemplo, pero yo creo que sí es importante simpatizar en cuanto al antes que se podría hacer para prevenir que se dé la ya te situación entendí. Ujú. y el Ajá. después de que ya ocurrió todo este proceso y que a lo mejor esta persona ya está en un proceso de alivianar, de sanar, de reintegrarse, de arrepentimiento y creo que, o sea, yo como tal no me enfocaría tanto en el momento, en el delito como tal. Yo creo, bueno, mi punto de vista es enfocarse como sociedad al antes y al después. Ujú. Claro, o Sí, sea, a cómo sí, evitar así futuros es. delincuentes y cómo, y si ya, Y cómo ya que, o reinsertar sea, a los que ya si ya están. tenemos a los delincuentes, cómo reinsertarlos, ¿no? Creo que es pero ¿cómo se reinserta a los delincuentes? Entonces, ve, pon tu denuncia, sé que toma Correcto. El sistema tiempo, es malo, toma pero hay que dinero, hacerlo. pero si no lo hacemos, no vamos, es como un reloj que los engranes están oxidados, ¿no? No vamos a poder echar a andar ese reloj sin empezar a limpiar los engranes, ¿no? Ujú. Así Entonces, es. Nada hacer más como, eso, ajá, ujú, es que justamente también les iba a hablar precisamente, igual hace mucho tiempo había le decían terapia de shock en televisión, en la cual, Ujú. no sé si se acuerdan, es precisamente uno estadounidense. Recordemos que no es lo mismo Estados Unidos que México, pero crean o no, eso me pareció como que fundamental porque se trataba de un programa en el cual unos niños se dedicaban a la delincuencia, niños en Estados Unidos se dedicaban a delinquir en diferentes formas, ¿no? Ellos lo que hacían era llevarlos a esos niños, o sea, antes de que cometieran un delito más grave, llevaban a esos niños a las cárceles de adultos y Sí. en las cárceles de adultos les decían, mira, es esto, o sea, hasta las mismas personas de ahí hacían como que si tú haces esto, aquí vas a tener esto y te va a pasar esto y no sé qué. O sea, pero para los niños en ese momento era así de que, chispas, o sea, esto va a ser Súper mi vida, fuerte. literal, era un shock para ellos. Sin embargo, haz de cuenta, de 10 niños que fueron a esa terapia de shock, a ese lugar, estuvieron en las cárceles grandes, ¿no? Ahí vivieron creo que durante 2, 3 días. Una vez que salieron, de esos 10, 5 mejoraron su vida. 5 dijeron, no, esto no quiero. Y de los otros 5 se dedicaron igual a delinquir y a hacer cosas. Pero esa es una forma de alguna, vaya, valga la redundancia, es una forma del antes de que suceda algo. Pero ¿no? fíjate que aún Que así siento se me que hace, sí, perdón, se me hace aún así rápido, se me hace aún así muy triste que esté a la mitad, porque de verdad estaba esperando que me dijeras, 2 niños decidieron seguir delinquiendo, pero no. O sea, yo creo que si eso pasara aquí en México, sería más triste porque estoy segura que la brecha se inclinaría todavía a seguir delinquiendo. Todos sabemos, Es una buena terapia, o sea, es una buena terapia, pero es que es lo que estamos hablando. No sabe, finalmente las cárceles actualmente, o no sé, no, bueno, no quise decir actualmente, pero han sido por años escuelas donde donde aprendes más, ¿no? Y no lo ves como una reinserción, lo ves como una escuela. Entonces, como un lugar de que esas supervivencia, yo cif podría que decir. esas
que esas cifras sigan Supervivencia, así siendo es. así, se me hace bien complicado. Sí, No, pues o sea, Por los ya contextos depende. sociales que Y yo existen. creo que aquí depende muchísimo del gobierno, porque realmente inicia desde que el gobierno no tiene programas integrales, tienen programas sin Así es, objetivos, no tienen, también. o sea, realmente están mal estructuradas, mal ejecutadas. Entonces, ahora sí que todo empieza desde la educación y pues De la educación, o sea, volvemos a lo mismo, la educación es Sí. fundamental aquí para evitar este tipo de cosas, ¿no? sí, todo el Ujú. proceso. Sí, pero pues bueno, nos encantaría seguir hablando más de este tema, o sea, hay muchas Nos cosas más podríamos pasar que horas. decir, así es, Porque es acerca de un este círculo tema, vicioso. Porque es un Así es. círculo vicioso. así es, pero pues yo creo que hasta aquí termina el episodio. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos, y pues síganos en nuestras redes sociales, Notas de Voz MX, Facebook, Twitter y TikTok. Spotify. Y TikTok, sí es cierto. Ahí va a estar subiendo TikTok así de moda y bailando, aunque no sepa bailar, pero bailando, intentándolo. No necesariamente bailando, pero vamos a tocar temas igual por ahí. Así que Ok. Sí, síganos y muchas gracias. gracias Gracias, por nos vemos, escucharnos. chao. Bye.